Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 14:30 AM o a través de Uniminuto por nuestra página de conexión vía internet www.uniminutoradio.edu.cu. Le damos una cordial bienvenida también a todas las personas que están detrás de todo este escenario radial, a Evelyn, que nos acompaña como siempre como nuestra control master, y a todo el equipo de trabajo del grupo Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales a este programa. Vamos a hablar de cosas que nos interesan, que tal vez en algún momento de nuestros escenarios laborales, académicos, personales, no lo tenemos muy en cuenta, pero es un escenario muy importante y vamos a hablar sobre las emociones. Le damos una cordial bienvenida entonces a nuestras invitadas y vamos a dejar que ellas sean las que se presenten, como es natural acá en el Puente cuando estamos a cargo del programa, que ellas sean las que se presenten, que nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer en la vida. Y antes de eso, pues se me olvidó darle un saludo a nuestra compañera coequipera de equipo, Alejandra, hoy no la tenemos acá en el Puente, está haciendo otras diligencias, pero ya se unirá en los próximos programas a nuestra emisión. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a dos personas muy especiales que nos van a acompañar acá en la mesa de trabajo del Puente, compartiendo micrófonos. Vamos a presentar primero a Merceditas Beltrán. Merceditas Beltrán, muy buenos días. Merceditas, amiga de la casa, una vieja conocida, participó acá en el Puente. Muy buenos días, Merceditas, bienvenida y qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo el día de hoy. Hola, Alejito, buenos días para, el equipo de trabajo de la casa. Me sigo sintiendo y les agradezco por esta invitación y pues también saludar a todos y todas los oyentes que se conectan en la mañana de hoy para una emisión más del Puente. Complacida de estar aquí. Muchas gracias, Merceditas. Y tenemos una invitada nueva también acá en la mesa de trabajo, Diana Mejía Sabogal. Diana, muy buenos días, cuéntanos un poco, ya a ti no te conocemos tanto como a Merceditas, quisiera que nos contaras a todas las personas que nos están escuchando quién es Diana, qué hace Diana, qué le gusta hacer a Diana en la vida, un poco para conocernos un poco en este espacio. Buenos días, Alejandro, y a todos los que nos están escuchando. Yo soy una humilde trabajadora, trabajo como profesora. De ahí conozco a Merceditas, soy profe en el Departamento de Humanidades del área andina y ahora estoy con Agencia Ciudadana. He estado como en varias universidades con todo el tema de la psicología, la filosofía. Soy psicóloga de formación, especialista en desarrollo humano, magíster en filosofía y estoy cursando un doctorado en estudios sociales en América Latina. Otra cosa que hago en mi vida que me apasiona bastante es el tema de la terapia. Soy terapeuta desde hace ya aproximadamente 10 años y en eso pues como que ronda mi vida, Alejandro. No sé, en el arte, por ejemplo, también me gusta pintar y hago ahí ciertas cosas con el dibujo, con la ilustración, básicamente eso. Muy bien, Diana, polifacética tu vida, y eso es muy interesante precisamente para hablar el día de hoy, un tema que amerita darle un espacio en muchos escenarios y en este en especial que es el puente. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las emociones.
y es un espacio en el cual, o es un tema en el cual todavía hay muchos vacíos, no hay una verdadera intención en algunos escenarios de dialogar sobre las emociones. Pensamos, tal vez erróneamente, que es un tema que no involucra los diferentes aspectos del ser humano en diferentes lugares laborales, educativos, familiares, pero ya vamos a mirar un poco de eso. La primera pregunta que yo les planteaba en este diálogo que vamos a tener el día de hoy es precisamente esa concepción de qué son las emociones. Sí, me gustaría escucharlas a ustedes, dialogar un poco, que nos cuenten un poco a todas las personas que nos escuchan. Recordemos que no solamente nos escuchan acá en Colombia, sino a nivel latinoamericano tenemos una gran audiencia, igual que a nivel mundial, y nos escuchan no solamente estudiantes en formación, tanto de psicología, de filosofía, sino de muchas áreas, y también muchos padres de familia y otras personas más. Entonces, ¿qué son eso de esas? ¿Qué es a lo que podemos denominar emociones? Bueno, inicio yo, Merceditas. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Bueno, como tú decías, Alejandra, hablar de emociones es complejo, ¿no? Es difícil porque como que todo el tiempo nos están acompañando todo el día, pero como que no le prestamos la atención suficiente o la atención que requiere este tema. Cuando nosotros hablamos de emociones, nos tenemos que remitir a un estado psicológico complejo que implica básicamente 3 componentes distintos. Entonces estamos hablando de un componente de una experiencia subjetiva, la respuesta fisiológica que tiene nuestro cuerpo cuando ellas se presentan y una respuesta conductual, ¿sí? Esto, pues bajo el contexto de la emoción, se va a expresar de acuerdo al mundo interior de cada uno de los sujetos, es decir, se tiene en cuenta la cultura, se tiene en cuenta la historia de este sujeto, el origen de este sujeto, y cómo también hemos aprendido, que eso quizá lo hablemos un poco más adelante, cómo hemos aprendido a gestionar esas emociones, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la respuesta subjetiva. En cuanto a esa respuesta fisiológica, sabemos que pues, nos van a causar ciertas reacciones en el cuerpo. Por ejemplo, cuando sentimos ira, ¿sí? Sentimos que los latidos de corazón se hacen cada vez más frecuentes, ¿cierto? Es posible que nuestra cara se sonroje un poco, sentimos ese miedo, esa ansiedad, y todo esto hace parte del sistema nervioso central que tenemos en el cerebro, en donde encontramos una partecita también de ese sistema nervioso central, que es el sistema autónomo, que es el que va a controlar nuestras respuestas involuntarias en el cuerpo. Entonces, desde acá estamos hablando de una reacción fisiológica, ¿sí? Hace algún tiempo, hace muchos años, antes de que se diera como la importancia que tiene ahora el cerebro, se hablaba de, bueno, estas reacciones aparecen, no sé, en el corazón quizá, o en cualquier otra parte del cuerpo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que si hay una ubicación importante en el tema de las emociones, es el cerebro, ¿sí? Entonces, los últimos estudios sobre los temas emocionales le han dado gran importancia a esta parte del cerebro, ¿sí? Cuando hacen estos escáneres cerebrales, han demostrado que hay una parte muy importante en el cerebro que se llama la amígdala. Es una estructura bien pequeñita que nosotros tenemos en el cerebro, y esta parte del cerebro la que se va a encargar de la autoprotección, ¿sí? De cómo sostiene esa parte de las emociones. Entonces, esta partecita, por ejemplo, es la que nos ayuda a gestionar el tema del miedo. Sí, el miedo, que es una emoción bastante antigua y que nos ha permitido también pues llevar a cabo todo este proceso de adaptación a nuestro medio, ¿sí? Y pues que ahora se convierte en algo bastante importante con todo el tema de la ansiedad y todo lo que hemos venido sintiendo, y más en estos últimos tiempos. Es como que se altera, de un momento a otro salta y pues ahí aparecen estas reacciones fisiológicas. Y por último tenemos esa respuesta conductual expresiva, que creo que es lo más conocido, que sabemos que cuando nos molestamos o cuando estamos muy alegres, pues lo expresamos con el cuerpo, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de comprender con más precisión
eso que está ligado a lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, que Goleman pues viene a mostrarnos con este tema de la inteligencia emocional, qué es lo que le pasa al otro y qué es lo que me está pasando a mí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, básicamente, pues nos vamos a remitir como a esos 3 componentes que son importantes. Y así rápidamente les cuento que tenemos emociones que son universales. Con Paul Ekman en el 72 aproximadamente, él viene a mostrarnos como un paquete básico de emociones que son la sonrisa, que son el miedo, la ira, la tristeza, que son como las que nosotros conocemos. Aproximadamente en los 90, pues esto se empieza a ampliar y ya vemos emociones más complejas, que también hace parte de lo básico, pero son más complejas, como la vergüenza, la excitación, el desprecio, el orgullo, la satisfacción. Entonces, básicamente es eso. Muy bien, pues muy interesante la explicación. Desde esa perspectiva tanto fisiológica, conductual y con todos los escenarios que nos muestras. Merceditas Beltrán. De lo que manifiesta Diana, el tema de las emociones no había sido, digamos, protagonista ni en los psicológicos ni en muchas áreas de la vida natural de la gente. En el histórico, pues es algo que se está estudiando, que se está atendiendo, le estamos poniendo atención porque las emociones, como bien lo decía, un metro que nos muestra qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nuestro interior, tanto fisiológica como afectiva, psicológica, incluso inconscientemente, ¿sí? Y un aprendizaje que no hemos tenido como cultura es identificar justamente esas emociones, saber dónde están, de qué proceso están mostrando lucecitas, darle atención. Y lo otro es que no sabemos nominar las emociones, ¿no? Entonces, básicamente conocemos un poquititas, es verdad, pero estudiosos que se han dedicado a clasificar las emociones por tipos, y esa clasificación, pues... Bueno, creo que tenemos un pequeño problema con el audio de Merceditas. Vamos a intentar solucionarlo para mejorar la conexión con ella y continuamos ya con nuestro programa. Entonces, ahí con lo que nos estaba mencionando un poco Merceditas, un poco Diana, mirando qué es lo que pasa con las emociones, cómo se identifican esas emociones, si hay algunas emociones que son universales, como nos decía Diana en su momento, o lo que nos decía Merceditas también, con mirar esa nominación que se le entrega a las emociones, que no se ha explorado, no se había explorado profundamente de dónde salen, para dónde van, qué representan en un entorno social, en un entorno, en diferentes entornos que nos rodean. Pues sería muy bueno preguntar, y Diana, que es la experta, la que tenemos el día de hoy acá en el programa, en la mesa de trabajo del puente, pues seguir con este diálogo preguntando, en la sociedad actual que nosotros vivimos, Diana, en este mundo caótico en algunos casos, ¿tú crees que se promueve o la misma sociedad está dispuesta a promover este análisis de las emociones, está dispuesto a promover el cuidado mismo de las emociones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú interpretas eso? Pues mira, Alejandro, yo creo que se podría afirmar que hemos avanzado en el tema, ¿sí? Como que cada vez le estamos dando más interés a este tema, ¿sí? Hay un reconocimiento en el tema emocional en cuanto a la toma de conciencia de qué es lo que yo estoy sintiendo. En diferentes países hemos encontrado que a nivel educativo, por ejemplo, ya se empieza a hablar de este tema emocional. Pero si lo hablamos específicamente en Colombia, siento que nos hace falta muchísimo por aprender, ¿sí? Nosotros tenemos y pues nos toca una cultura bastante compleja, ¿no? Con una historia de violencia de muchos años,
con patrones machistas tan marcados, patriarcales, que hace que sea pues también más complejo hablar de este tema emocional y ese reconocimiento y nominación, como decía Merceditas hace un rato, de este tema emocional, ¿no? Entonces sí veo que hay una dificultad en el avance, en un avance significativo respecto al tema de las emociones en Colombia. Todavía nos falta ahondar pues el significado que tiene, cómo nosotros las podemos gestionar en nuestra vida, cómo a los niños les enseñamos toda esta parte de educación emocional que nosotros en generaciones, o por lo menos hablo por mi generación, cuando estaba pequeñita a mí no me enseñaron eso, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero pues en general es como lo podemos generalizar, ¿no? No nos enseñan qué es sentir la tristeza, si está bien, si no está bien, es como párese y vuelva y monte, ¿cierto? Si te caes, te pegas, o bueno, no sé, si tienes una ruptura emocional cuando estás muy joven, es como no le prestes atención a esto, tienes que seguirle, tienes que dar continuidad a tu vida. Entonces creo que no hay un reconocimiento y no hay como cierto interés como el que deberíamos tener con este tema emocional en general. Para los jóvenes, para los niños, para los adultos, y más aún en los adultos, ¿no? Se nos dificulta bastante gestionar estas emociones. Y pues porque creo que también están como clasificadas, ¿no? Entonces sentir la alegría es como que todo está muy bien y la alegría está perfecta y que yo todo el tiempo esté así como muy alegre está bien, pero eso también me indica que hay algo que no está tan bien, ¿sí? Y eso no lo enseñan. Pero si yo me pongo triste, si yo lloro, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te pones triste? La vida sigue, tiene que seguir. Entonces hay también como una militancia también importante en el tema de la felicidad. O sea, tienes que ser feliz porque tienes que ser feliz. Y eso hace que no nos permiten también ahondar y transitar otras emociones que son importantes. Muy interesante el planteamiento con respecto a eso de la gestión de emociones, como una ciudadanía se intenta preguntar por las emociones. Tú misma lo decías anteriormente, pensando en una sociedad colombiana que tal vez en algún momento no le ha prestado el suficiente interés a esta noción de las emociones, del cuidado de las emociones, de educar en las emociones. Y me parecía algo interesante que tú decías que tú cuando pequeña, cuando estabas en estos ambientes escolares de aprendizaje, tal vez no viste en ninguno de estos lugares una intención por educar, por formar, por dialogar precisamente sobre las emociones. Y yo creo que los de nuestra generación, como tú lo decías, en su gran mayoría, nunca pasó por eso, precisamente porque se dejaba de lado, no se le tenía un gran interés o no se le veía la importancia. Frente a eso y desde esa perspectiva que tú nos planteas en este momento, surge una inquietud. ¿Por qué crees que hubo ese vacío precisamente en esa formación de niños, de jóvenes, de adolescentes en una sociedad como la nuestra, como la colombiana? ¿Por qué hubo ese vacío en formar o en enseñar a cuidar o a gestionar todos estos procesos con respecto a las emociones? Pues creo que ese vacío continúa, ¿no? O sea, creo que son vacíos generacionales. Pues de hecho, yo que lo vivo cotidianamente, el tema de ir al psicólogo es el mismísimo coco para la gente. Sí, es como, yo al psicólogo no voy, o al psiquiatra, o bueno, todo esto que tiene que ver con la salud mental, la gente le tiene bastante miedo. Creo que no hemos sido cuidadosos con el tema de nuestra salud mental. Y pues por ende todo esto tiene que ver con las emociones, nosotros estamos atravesados por la emoción, ¿sí? Entonces nos venden, por ejemplo, discursos en donde dicen que si uno va a trabajar, los problemas se quedan afuera y nosotros llegamos al trabajo y pues nos tenemos que poner como una maquinita a trabajar, cuando realmente eso no es cierto, ¿sí? Hay un desconocimiento de la emoción. Y que esto, como te decía anteriormente, viene de generación en generación. Entonces, si vemos la generación, por ejemplo, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues tenían una educación bastante rígida, ¿sí?
bastante conservadora también, que aún todavía pues, lo seguimos viendo. Creo que el tema, creo que este tema también hace que nosotros pues como que nos metamos en no sé, en una estructura bastante fuerte que nos ha costado en el tiempo pues tratar de romperle y ver otras posibilidades en cuanto a la educación. Entonces, creo que esto también tiene que ver con el tema de la inteligencia, ¿no? Nos han enseñado que el ser inteligente es el que sabe matemáticas, ser inteligente es el que se maneja muy bien con los números o con ciertas cosas desde lo espacial, por ejemplo, pero no nos enseñan que ser inteligente también es la manera como yo me relaciono con el medio ambiente, si a mí me gusta o no me gusta la música y cómo me relaciono con los instrumentos musicales, por ejemplo. Entonces, ese desconocimiento que hubo durante tanto tiempo en cuanto al tema de la inteligencia también hace que lo emocional quede a un lado, ¿sí? Ahora se habla, por ejemplo, de la inteligencia intra e interpersonal, que eso también cambia totalmente estas estructuras. Entonces, como que vamos ahí, vamos pasito a pasito, como desenmascarando también y desestructurando, pues, todos estos pensamientos viejos y estas estructuras viejas que nosotros actualmente cargamos y más con el tema emocional. Ahí partimos de una idea bien interesante que nos plantea Diana, es precisamente mirar esa forma de desaprender, digámoslo así, unas viejas costumbres que ya nos estaba mencionando con respecto a la educación, a la formación, a cómo nos vemos en una interacción social con el otro, con los otros precisamente, y dentro de eso partimos de esa idea. Me parecía muy curioso que Diana mencionara, por ejemplo, ese miedo que se tiene cuando te dicen a ti, no, ve a un psicólogo. Entonces como que se genera una atmósfera de miedo, de terror, porque ya asimilamos la visita a un psicólogo con algo grave que le está pasando a usted como persona y que no tiene que ver nada o que no tendría que por qué generarle algún problema al resto de su entorno, sino que eso usted lo tiene que gestionar, y si lo mandan a un psicólogo es ya casi el punto final para que usted entre a un manicomio. ¿Por qué se ha generado ese miedo? A mí siempre me ha sonado bien curioso eso que se dice y por qué se ha generado ese miedo. Porque una sociedad como la colombiana no se ha puesto en diálogo precisamente con la psicología, con afrontar de una manera un poco más transparente todos esos escenarios y llevarlos al diálogo con una persona experta. ¿Por qué se genera esto, Diana? Yo creo que tiene que ver pues como con varias cosas. Uno, el desconocimiento que se tiene sobre como esa parte emocional y el autoconocimiento, que es muy importante en países, por ejemplo, como Argentina. La gente sí o sí, la mayoría de la gente va al psicólogo y prefieren ir y pagar su psicólogo antes de comer, literal, es así, ¿sí? Entonces, creo que es importante, pues, tener en cuenta como este primer aspecto. En un segundo aspecto, creo que es importante tener que nosotros tenemos un legado bastante marcado en el tema de lo católico, ¿sí? Entonces, para eso están las iglesias. Si yo me siento mal, pues yo voy y me confieso, yo voy y hablo, yo voy y busco al padre o busco X, que también como que se maneja desde este lugar de lo terapéutico, entonces donde yo puedo ir a hablar, ¿sí? Creo que eso ha estado bastante marcado en nuestra historia y tiene que ver bastante con que yo no busque al psicólogo y le tenga tanto miedo al psicólogo. Y pues es curioso porque, por ejemplo, ahora en los últimos estudios recientes que se han hecho sobre problemas de colon, por ejemplo, colon irritable, nos hemos dado cuenta que tenemos neuronas, que es las células del cerebro, las encontramos también en el intestino. Entonces, el que yo tenga o una diarrea o presente estreñimiento tiene que ver y está totalmente ligado a un estado emocional en el que yo me encuentre y en una situación particular en la que me encuentre en este momento. Entonces es como que ya empezamos a ver que todo está interconectado, que de eso habla la ecología emocional, ¿sí? Entonces creo que es eso, ¿no? Es como esas estructuras de las que venimos hablando,
esa estructura también que tiene que ver con el tema de lo religioso, porque este es un país bastante conservador en eso, ¿sí? En sus costumbres, y en ese desconocimiento que tenemos acerca de lo psicológico. Muy bien, efectivamente detrás se esconden unos relatos, unos imaginarios sobre todo lo que tiene que ver con la psicología, con las emociones, con todo este gestionar todos estos procesos en torno a una construcción de la sociedad, de la familia, en donde estamos relacionados con el otro, y efectivamente hay que tomar en cuenta eso. Merceditas, vamos a ver si podemos hacer contacto de nuevo con Merceditas. Hemos tenido algunos inconvenientes con respecto a la conexión. Son problemas que pasan naturalmente en esta época de pandemia y de virtualidad. Merceditas, ¿qué pasa con la educación y las emociones hoy en día? Ya Diana nos contaba un poco su punto de vista. Quisiéramos escucharte un poco con relación a la educación y cómo, si la educación sí o no está aportando hoy algo precisamente para el cuidado de las emociones. Gracias, Alejito. Aún tenemos muchas dificultades de siglos, creería yo, en la tradición de conocer nuestro interior, a distinción de las culturas orientales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los temas de autoconocimiento, de meditación, no son propios de nuestra cultura, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, pareciera que lo emocional no es importante para nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, pareciera que cuando las señales emocionales están presentes en nuestro comportamiento, a la mirada de pronto del mundo adulto, ¿cierto? Cuando se presentan este tipo de situaciones en los niños, ¿cierto? Entonces pareciera que son solo pataletas o que son indicadores poco relevantes. Sin embargo, sabemos, y lo hemos dicho en este programa, efectivamente el mundo de las emociones es un mundo trascendental, la columna vertebral del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos aún muy pequeñitos como cultura en el trabajo de las emociones, en el reconocimiento de las mismas, en la identificación y en el acompañamiento de ese mundo emocional. Creo que aún esa tradición conservadora, moralista, incluso que nomina al mundo bueno y malo, sano y enfermo, loco, cuerdo, nos ha hecho mucho daño. Y nos ha hecho tanto daño que afecta, pues, digamos, todo este tema de la salud mental, porque digamos que también en nuestro país o en los países latinoamericanos carecemos de programas de atención en salud mental que estén a la altura de las necesidades de las personas, de los sujetos, de las comunidades, de las familias, y se necesita urgentemente que trabajemos en ello, ¿sí? Entonces, este no es un tema solo de los psicólogos o de los profesionales que trabajamos todo el tiempo en salud mental, sino de toda la comunidad, y debería estar inmerso en distintas áreas del desarrollo de la sociedad. Entonces, es una tarea urgente y muy importante que podamos educar a las personas, a los maestros, a los padres, a las familias, en las mismas empresas, justamente en la identificación, en el manejo, en la atención de nuestras emociones. Si lográramos hacer eso, evitaríamos muchos problemas y podríamos acercarnos a un estado de bienestar personal y social un poco más cercano a lo que nosotros deseamos. Entonces, en ese sentido, aunque hay mucha gente, como insisto, trabajando en el asunto, necesitamos seguir haciendo incidencia, haciendo promoción, haciendo prevención, haciendo atención y acompañamiento, porque es una necesidad imperante en nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias por la intervención, Merceditas Beltrán. Y dando este salto, entonces ya hablando un poco lo de las emociones, qué pasa en la sociedad, qué pasa en la escuela, cuáles son esos relatos que se tienen infundados desde una mirada todavía muy, digámoslo entre comillas, para que me entiendan un poquito, arcaica, de mirar esos nuevos diálogos con
con la psicología, para gestionar esto de las emociones, aparece algo que fue lo que me llamó la atención y nos llamó la atención acá en el puente, que es un concepto de ecología de las emociones. Y aparece un curso liderado por la profesora Diana que se llama así. Diana, cuéntanos un poco qué es eso de la ecología de las emociones. Bueno, este es pues como veníamos hablando, ¿no? Del tema de lo emocional, hay algunos expertos que pues se han puesto como en la tarea de estudiar esto, ¿no? Y de sacar nuevos modelos, entonces aparece Goleman y otros que empiezan a hablar acerca de esto. Dentro de ellos aparece Mercé Conangla, que es como la que funda este modelo emocional, ¿sí? Entonces, aproximadamente aparece como en el 2002, y hace referencia a cómo nosotros gestionamos nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, canalizando de una manera creativa pues todo lo que nos está pasando, ¿no? Es como toda esa energía que a veces nosotros como que la disparamos en una situación que me genera, por ejemplo, ira, que me genera cierta rabia, como que yo exploto y no sé para dónde va toda esa explosión. Eso, o sea, lo que nos viene a decir este modelo es, bueno, vamos a aprender a reciclar todo eso y a manejar de una mejor manera esta emoción, ¿sí? Entonces, pues viene obviamente todo lo que nosotros hemos trabajado con lo ecológico, ¿no? Entonces, este concepto de eco nos remite a esa importancia que tienen esas dos vertientes, y que nos mueven a efectuar acciones de mejora en nuestra persona y en esos sistemas humanos y sociales, ¿sí? Y aquí pues nos incluye dos valores, o bueno, dos aspectos que son importantes, y es la responsabilidad y la conciencia del impacto emocional que yo tengo, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, ahora en nuestras situaciones de protesta social, como vemos que aparecen estos jóvenes, ¿cierto? Y ahí estamos viendo emociones, ¿sí? Todo el tiempo estamos viendo emociones. Entonces hay como cierta ira que está ahí reprimida, ciertos miedos que están reprimidos, y cuando exploto, ¿cómo exploto? ¿Sí? Y ahí hay un impacto emocional importante a nivel social. Eso como para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, pues a partir de esto empezamos a trabajar cómo lo vamos a gestionar, lo vamos a trabajar, bueno, en el curso, por ejemplo, yo lo manejo trabajo con metáforas, con cuentos, con arte, con fotografía, con cortometrajes, con dibujo, con escritura, porque son lenguajes que van por otras vías, ¿sí? Y que quizá nos sacan de esos lugares conocidos, que nosotros ya los tenemos como bastante interiorizados, bien sea por la academia, bueno, por estos espacios educativos, es como que lo sacamos de ahí y lo vamos a empezar a poner con otros lenguajes, como es el lenguaje del arte, ¿sí? Entonces, esa parte de la ecología emocional pues cobra bastante importancia, porque nos van a ayudar a gestionar esas emociones, nos educan emocionalmente, cómo es que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo cuando siento, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a reconocer que lo que me está pasando es que tengo rabia o que estoy envidiosa o, sí, cualquier cantidad de situaciones y contextos en los que nos pone la misma vida? Y tiene un trabajo, que esto es lo que más me parece bonito de este enfoque, y es un trabajo en el tema de la prevención. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a prevenir pues ciertas situaciones violentas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con violencia hacia la mujer, ¿sí? Se podría hacer un trabajo de prevención desde la ecología emocional, teniendo en cuenta pues que esto está visto desde el tema del ecosistema, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde un enfoque sistémico, podríamos decir que tenemos un sistema familiar, un sistema social, un sistema de educación, un sistema de salud y organizaciones, pero así también tengo un sistema interior al cual pues le tengo que prestar atención y tengo que aprender a gestionarlo. Entonces, ese ecosistema que yo tengo adentro, humano, natural, es el que yo tengo que aprender a conocer, primero a conocer, y luego, pues así mismo lo puedo llegar a gestionar y puedo llegar a manejar mis emociones.
Muy bien, pues varios puntos determinantes que nos muestra Diana en esta última respuesta con respecto a precisamente mencionado supremamente importante, la responsabilidad, nos estaba hablando ella un poco, y la conciencia del impacto emocional que esto implica y que está muy relacionado con esto de la ecología emocional. Partiendo de eso y partiendo de esa idea de prevención que es supremamente importante, pues ya un poco nos lleva a la conclusión de que sí, efectivamente hay una realidad con algo que nosotros entendemos y que ustedes lo mencionan como la calidad de vida. ¿Cómo se mejora o cómo esta ecología emocional está relacionada con mejorar esa calidad de vida de los sujetos dentro de un entorno social? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues cuando hablamos de calidad de vida hablamos como de varios aspectos, ¿no? Acá me voy a enfocar como en esa parte emocional tan desconocida, un mundo desconocido aún para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros aprendemos a conocernos y a interiorizar ese mundo emocional, nos reconocemos y podemos dar cuenta de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Si yo sé que, como te decía hace un rato, si yo sé que estoy enojada, y me conozco cuando estoy enojada y sé que puedo llegar a explotar, ¿sí? La ecología emocional me permite eso, ¿no? Como llegar a ese pasito antes de esa explosión y poder poner en diálogo la emoción con la razón y decir, bueno, acá puede estar pasando algo, yo ya me conozco, necesito salir, necesito, no sé, necesito espacio, necesito un tiempo, necesito no hablar, para poderme calmar y pues como hablábamos al inicio, ¿no? Hay una respuesta fisiológica. Cuando yo logro controlar esa respuesta fisiológica también en mi cuerpo con técnicas de respiración, por ejemplo, logro también que la emoción pues no invada toda mi psique, ¿sí? Y que pueda llegar y se dé esa explosión. Entonces yo creo que al aprender a gestionar esas emociones, al conocerme, al saber qué es lo que me enoja, si vale la pena o no vale la pena ese enojo, porque muchas veces hay discusiones o peleas que se dan de la nada, ¿no? Por cosas insignificantes, que cuando ya baja toda la emoción, ahí uno dice, bueno, pues no valía la pena haber llegado hasta donde llegué, ¿sí? Entonces, cuando yo logro tomar esa distancia, logro generar otro tipo de respuesta. Pero esto es entrenamiento, ¿no? Porque nuestro cerebro también necesita entrenarse en eso, en esos nuevos hábitos, en desaprender y volver a aprender que esto se hace de esta manera. Y creo que ahí estaríamos aportando a una calidad de vida, por lo menos en la parte emocional. Muy bien. Merceditas Beltrán. Bueno, además de ello, pues es muy importante que esos índices se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque digamos que las emociones, como son fisiológicas y son temporales, ¿cierto? La manifestación de ellas, pues, ocurre en momentos específicos, en circunstancias específicas y en respuesta a condiciones particulares, pues en la medida que yo las conozca, que identifique, capaz de manejarlas, que sea capaz de parar, pensar y utilizar una estrategia o una herramienta ecológica para contenerlas y para, digamos, utilizarlas de manera propositiva, pues nos ayudaría un montón. Primero a elevar y a mantener nuestro autoconocimiento, ¿sí? Hacerlo más fuerte, más fino, más preciso, más sensible, más conectado con los demás procesos que vivimos a diario, pero también mejoraría mucho nuestra convivencia diaria, nuestras relaciones interpersonales, afectivas, familiares, y creo que la pandemia y las cuarentenas también se han convertido en un caldo de cultivo para que existen sin ningún tipo de razón, de análisis. Entonces, también por razón estamos motivando este escenario y este espacio, invitando a que haga eso, conozca sus emociones, las pueda clasificar, las pueda
resignificar y las pueda orientar de una manera cuidadosa, de una manera ética, con el cuerpo, consigo mismos y con los demás. Digamos que también esa mirada con las emociones nos permite hacer un ejercicio de autoconocimiento, de reconocimiento y de reconfiguración. Así es, pues todo este planteamiento deja todavía muchas preguntas abiertas con respecto al manejo de las emociones. Una de ellas podría, o el gestionamiento, el gestionar todos estos escenarios emocionales. Una de ellas queda precisamente con el ejemplo que nos daba Diana en todo este momento de manifestaciones sociales que se están presentando a lo largo y ancho del país, y mirar cuáles las repercusiones, cómo se podría utilizar o cómo podría resignificarse todo este escenario desde la responsabilidad, desde digámoslo así como se mencionaba anteriormente, esa conciencia, ese impacto emocional dentro de los grupos sociales. Una pregunta que me inquieta a mí es, dentro de los cursos, es muy aliado, digámoslo así, a lo que se desarrolla en las comunidades de diálogo con filosofía para niños, tiene algunos puntos de encuentro seguramente. En ambientes controlados se puede hacer como una medición de cómo esto va, digamos, creciendo, cómo se va manteniendo este desarrollo del cuidado de las emociones, pero ya en ambientes que no son controlados, ¿cómo se ve reflejado eso? ¿Sí? Por ejemplo, en las manifestaciones, ¿cómo eso sería un aporte dentro de ese reflejo social que nosotros estamos viendo en este momento? La pregunta sería, ¿cambiaría el efecto de las manifestaciones desde un grupo de personas que se ha esforzado en cuidar de sus emociones, en gestionar sus emociones? ¿Tendría otros resultados? ¿No seríamos tan violentos? ¿Cuál sería ese punto final? Pregunta difícil, Alejandro, porque, pues como te decía, ¿no? Cargamos con una historia bastante complicada, fuerte, de violencia, en donde nos han enseñado que nuestra manera de responder es, no sé, pasándole el carro al otro, por encima, o bueno, este tipo de comportamientos violentos. Yo sí creo que si nosotros llegamos a tener una educación emocional, obviamente que se va a ver en algún momento ese impacto, ¿sí? Lo veríamos, y lo veríamos de la manera como tú lo estás diciendo, ¿sí? Quizá pues con otras maneras también de reaccionar, ¿sí? Es muy posible que lo que está pasando ahora sea necesario, ¿no? Se vuelva necesario para, pues precisamente tenemos que pasar como por todo este nivel de dificultad y de violencia y cómo se está viviendo para abrir los ojos y saber que lo podemos hacer de otra manera. Pero pues sí se necesita ese tiempo de crear nuevos espacios, por ejemplo, en escenarios como la escuela, sí o sí tienen que empezar a tener a nivel curricular como esta parte de las emociones, así como en algún momento apareció la pintura, la música, etcétera, pues que las emociones también estén ahí. Por ejemplo, en países como Finlandia, nosotros vemos que los docentes tienen grupos muy pequeños de máximo 20 estudiantes que nos permiten pues poder llegar a conocernos, a que el docente pueda conocer a los estudiantes, se permite más cercanía, más reconocimiento, se les enseñan métodos de juego, arte, etcétera, y esto hace pues que cuando sean adultos también tengamos otras formas de reaccionar. Entonces sí creo que la tarea ahí es muy grande y es como te decía, una pregunta bastante difícil, porque en este momento creo que no estamos preparados para verlo, pero pues si llegamos a gestionar este tipo de cursos y de cosas a nivel curricular, sí. Efectivamente, hace un par de días de Subiría precisamente hacía el énfasis en eso, sobre todo con respecto a retomar
una presencialidad a nivel académico y la forma de construir la escuela y darle un nuevo significado a eso que se hace dentro de la escuela y dentro del ámbito académico de manera general, no solamente en las escuelas de primaria y secundaria, sino también a nivel académico, a nivel universitario, qué es lo que se está enseñando, cómo se está enseñando y cuál es ese aporte que desde las emociones precisamente va a reconfigurar un nuevo sentido de la educación, ¿no? Que esto, como que esta crisis va a permitir o debería permitir pensarse en eso. El tiempo es muy corto en radio, ya se nos está yendo esta charla tan amena. Una última pregunta que es más bien un aporte de ustedes dos a todas las personas que nos están escuchando en este momento conectadas en el puente y que está relacionada precisamente desde un consejo, si se puede decir así, o una indicación, un mensaje que se les entregue a las personas que nos escuchan para empezar a dar pinitos precisamente en esa forma de cuidar de nuestras emociones y las emociones de los otros, ¿sí? ¿Cuál sería ese paso en la práctica? ¿Cómo se debería comenzar? ¿Cómo se debería colocar como atención en eso? Y que nos gustaría que nos contaran a todos nuestros oyentes cómo se podría iniciar. Si quieren, vamos primero con Merceditas para darle el cierre a Merceditas. Yo sé que Merceditas tiene que retirarse en este momento, entonces primero con Merceditas. Merceditas, de una vez agradecerte la participación y cuéntanos ese mensaje a todos nuestros oyentes con respecto a cómo educar o cómo empezar a andar en eso de el cuidado de las emociones. Ok, Alejito, muchas gracias también a ti y al equipo por la invitación, por el espacio. Y pues bueno, creo que una forma importante justamente es aprender a hablar o soltarnos, hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que nos pasa, no tener miedo a reconocer que necesitamos en algún momento ayuda, que necesitamos de alguien que traduzca eso que estamos sintiendo, eso que estamos pensando, y que ese interlocutor que traduce eso que sentimos y pensamos nos ayude también a reconocerlo, a tramitarlo, a manejarlo, a expresarlo adecuadamente. Entonces creo que la actitud de escucha también del otro lado frente a las situaciones del otro puede ser una herramienta muy importante a la hora del trabajo emocional. Entonces, creo que además de ello, reconocer en el profesional de la salud mental, de la psicología, de ciencias que se dedican a esto, en un apoyo, creo que es algo que nos va a ayudar un montón, porque pues como lo decíamos anteriormente, no es algo que esté inmerso como en nuestra cultura y en nuestras prácticas, y tenemos que empezarlo a implementar. Entonces, la actitud de escucha y la actitud de apertura a recibir ayuda, creo que es la primera herramienta que nos ayudaría un montón. Listo, muy bien, muchas gracias por esas palabras, Merceditas, muy interesante. Diana, la misma pregunta. Diana, antes de iniciar el programa, nos decía que estaba como un poco ansiosa, inquieta, asustada un poco porque era su primera experiencia en radio. Diana, nos quedan muchos temas por dialogar. Lamentablemente, lo que les decía anteriormente, el tiempo en radio es muy corto, pero ahí falta mucha tela por cortar, como se dice popularmente, con respecto a este tema que es muy interesante y que en un momento como el que estamos pasando después de año y medio de estar confinados, de unos problemas sociales que nos rodean, unos problemas muy, muy profundos a nivel país, que sería muy bueno seguir dialogando sobre este tema. Diana, ese consejo, ese mensaje a todas las personas que nos escuchan en este momento. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Alejandro. Ya se me pasaron los nervios. Muy, muy buena la experiencia de haber estado acá. Yo creo que tenemos una gran tarea de autoconocimiento, ¿no? Creo que hay un desconocimiento propio
que nos lleva también a no conocer y a no tener esa gestión precisamente desde lo emocional. Entonces creo que es importante que empecemos a darnos esa tarea de estar conociéndonos continuamente, ya sea con procesos terapéuticos, con cursos, con lecturas, con estudio, ¿no? Que no necesariamente me remita que yo tengo que estar en la academia para poder estudiar, ¿sí? Porque acá es como que estamos estructurados bajo ese pensamiento de a mí me está educando el colegio, me está educando, no sé, pero también me educa mi contexto, también me educa mis amigos, también me educa mi familia. Entonces creo que desde ahí es importante que nos eduquemos, que no pasemos desapercibidos estos temas, son temas que requieren que es de gran relevancia y de impacto por nuestras formas de estar y de ser en el mundo, ¿sí? Entonces creo que sí necesitamos de esos espacios de formación y que abramos, pues, o sea, que le prestemos atención a todos los que nos llaman la atención estos espacios, porque sé que nos van a funcionar, nos van a servir bastante para crear cambios significativos, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, que creo que es un tema también bonito que podríamos llegar a hablar en algún momento nuevamente en estos espacios. Sí, precisamente, pues los micrófonos del puente siempre están abiertos para estos escenarios, para seguir dialogando. Una cuñita muy pequeña, si la quieren hacer, Diana y Merceditas, efectivamente, como lo dice Diana, no es necesario estar vinculada a la academia para generar estos procesos, pero supongo que muchos de los docentes que nos escuchan o muchos de los profesionales que en este momento nos escuchan y quieren ahondar un poco en el tema, quisieran participar de estos cursos de ecología emocional. ¿Cómo harían para vincularse, para acercarse a estos cursos? Pues ahí sería que nos escribieran a los canales de comunicación de la agencia. Lo voy a copiar en el chat de esta conversación para que los podamos compartir con los oyentes. A través de esos canales, pues les ampliamos la información, las maneras de inscripción y demás, ¿vale? Listo, perfecto. Recordémosle a nuestros oyentes que queda un programa pendiente ya directamente para hablar sobre Agencia Ciudadana y luego podremos profundizar ahí sobre otros temas. Como les decía, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Merceditas y a Diana por compartir este espacio que se nos fue volando. Algunas fallas técnicas, como es natural en estos espacios virtuales, pero bueno, esperamos mejorarlas para las próximas entregas de los programas. Diana, un placer tenerte acá en la mesa de trabajo. Merceditas, igualmente. De esta manera estamos llegando al final de esta misión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente de nuevo a nuestras invitadas por esta participación, por estos temas tan interesantes que nos vinculan a todos como sociedad, desde las emociones. Agradecemos también a todas las personas que participaron por medio de los comentarios a través de nuestros canales por internet, nuestros canales de YouTube o por Facebook. Y agradecemos evidentemente a nuestra compañera en el control master, a Evelyn, y a todas las personas que se sintonizaron el día de hoy para escucharnos acá en el puente. Muchas gracias para todos y nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.